En este documental especial vamos a recorrer juntos los pasos de Yeshua, nuestro Mesías, en la Tierra Santa. Desde su nacimiento en Belén, pasando por su infancia en Egipto, su ministerio en Galilea y Jerusalén, hasta su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Así que acompáñame en este recorrido histórico, bíblico y espiritual, para ver con nuestros propios ojos los lugares donde caminó nuestro Mesías. Así que comencemos con este video. Todo comenzó en Belén de Judea. Aquí, en un pueblo pequeño, nació el Mesías prometido, tal como lo anunciaron los profetas. Yeshua vino al mundo en humildad, para traer la salvación a toda la humanidad. Belén es una ciudad dentro de Judea, de la región de Judea, amigos, que actualmente es Palestina o lo llaman Palestina. Y por esa razón mucha gente dice que Cristo es palestino y no judío, pero sabemos que Cristo es judío, que no es palestino. Y ahorita de hecho estamos hablando con una persona de Palestina y no saben mucho de la historia, amigos. Recordemos que cuando el segundo templo judío fue destruido en el 70 después de Cristo, toda esta región se llamaba Judea. Aquí era Belén de Judea. Pero después de eso cambiaron el nombre de Judea a Palestina en el año 123 más o menos después de Cristo. Por esa razón esta región pasó de ser de Judea a ser de Palestina, pero siempre ha sido de Judea, amigos, de los judíos. Así que esta es la región donde Cristo nació, en Belén. Y justamente pues se cree que aquí estuvo el pesebre. De hecho, siempre normalmente en todos los lugares de cristianos van a haber como capillas o iglesias encima de, por ejemplo, de la crucifixión, del Santo Sepulcro, siempre va a haber como una iglesia, ¿verdad? Pero en este caso, acompáñenme a conocer las calles de Belén de Judea, ¿verdad? Porque para nosotros sigue siendo Belén de Judea, para Dios siempre será Belén de Judea. Y a conocer el lugar donde nació Cristo. La iglesia cierra a las 5, así que les recomiendo que vengan antes de las 5. Todo aquí en Jerusalén cierra a las 5, de hecho, amigos. Así que tengan cuidado con eso. De Jerusalén hasta Belén es un trayecto que dura aproximadamente 50 minutos en camión. Un consejo clave: no olvides tu pasaporte. Esto es fundamental, porque al cruzar hacia Belén entramos en territorio palestino. En el camino apreciamos la vista de antiguos árboles de olivo. Muchos de ellos tienen más de 1000 años de antigüedad. Son testigos de la rica historia de esta región. Al llegar a Belén notamos rápidamente que es una ciudad resguardada y amurallada. Es impactante ver cómo el muro recorre toda la región de Palestina. El control migratorio es bastante estricto, lo que se hizo evidente cuando 2 chicas palestinas que intentaban salir fueron detenidas. Resulta que por las restricciones, los palestinos no pueden cruzar hacia territorio israelí ni salir de Palestina. Una vez que pasamos el control migratorio, tenemos una vista impresionante del desierto de Judea. Estos montes son parte de las 12 tierras que Dios repartió entre las tribus de Israel. Y hoy estamos en la región que Él les dio en herencia a la tribu de Judá. Toda esta región era conocida como el reino de Judá. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo, tras la destrucción del segundo templo judío por parte de los romanos, el emperador romano de la época tomó una decisión drástica. Quería borrar el nombre de los judíos de su tierra. Y sabiendo que los filisteos habían sido uno de los enemigos más antiguos de los judíos, decidió cambiar el nombre de Judea a Palestina, que en griego significa tierra de filisteos. Esta medida fue parte de su intento por eliminar la historia judía de la faz de la tierra. Por esa razón, actualmente, Belén se considera que está dentro de territorio palestino en vez de territorio judío. Después de 2000 años, es triste ver cómo los judíos no pueden entrar en la tierra que Dios les dio en herencia. Los judíos tienen prohibido ingresar a territorio judío, lo que significa que muchos de ellos no pueden disfrutar de toda esta tierra que por derecho les pertenece. Realmente Belén se parece bastante a Jerusalén. Tiene como las mismas calles, las mismas piedras. Es muy parecido a Jerusalén. También tiene una ciudad vieja, de hecho, Belén, una ciudad vieja de Belén. En hebreo, Belén se dice Bethlehem, que significa la casa del pan. Belén es conocida como la ciudad de David, porque él, siendo judío, también era originario de ahí. En Lucas capítulo 2 se nos narra que cuando Cristo iba a nacer, César Augusto declaró un censo en todo el mundo. Y para poder inscribirse, cada persona debía regresar a su ciudad de nacimiento. En ese tiempo, José y María vivían en Nazaret, y como eran judíos, debían retornar a su lugar de origen.
así que emprendieron el viaje hacia la ciudad de David, conocida como Belén en Judea. Al llegar a Belén se cumplió la profecía y el Mesías nació, marcando un acontecimiento trascendental en la historia de la humanidad. Por esta pequeña puerta se entra, amigos, a la basílica y por esta también. Sorry. Y como pueden ver, tienen muchas lámparas de aceite en toda la iglesia. Al parecer aquí, no sé si hagan misa porque pues no hay ninguna silla para hacer misa. Esos son como el piso original. Por acá se entra y podemos ver la iglesia. Esta es la iglesia de la Natividad. ¿Es el área del pesebre? Sí. Tiene tela aquí en las paredes en cuanto entras. Y están todas las lámparas de aceite en el techo. Podemos ver que es como estamos dentro de una cueva. Pueden ver el techo. Es agua bendita, ¿verdad? Sí, agua, aceite. Aceite. Aceite de aceituna hay que poner. Oh, de olivo. Sí, en las lámparas. Y en todas las lámparas que ves es aceite. Y luego, después del nacimiento, se pone el niño en el pesebre del otro lado. Hay parte del pesebre en Roma. Eso. Aquí es el pesebre. En la iglesia de la Natividad, esa es la que está aquí en Belén, está lo que viene siendo el pesebre, que es donde tienen como el círculo que representa donde nació Cristo, y tiene una estrella de 14 puntos que significan las 14 estaciones del Vía Crucis de Cristo y también las 14 generaciones desde David hasta Cristo. También en otra parte tienen como otro altarcito que fue donde ahí estaba el pesebre, ahí donde pusieron a Cristo, y de hecho hay como un altar enfrente para los Reyes Magos. Por acá es la salida, amigos. La iglesia viene siendo acá y ya dentro ahí como en esa parte del sótano está el nacimiento. Siempre en todos los lugares de Cristo nacimiento o crucifixión, todos los lugares siempre van a tener capillas, iglesias. Así está la iglesia, tiene muy bonito el patio, está muy bonita. Thank you. Normalmente todas las iglesias acá, amigos, en Jerusalén sobre lo de Cristo, siempre están dirigidas por franciscanos. Así que eso es algo muy interesante. Aquí está. Esto es la iglesia por fuera. Después del nacimiento de Cristo, José y María tuvieron que huir apresuradamente hacia Egipto, ya que el rey Herodes, al escuchar de los sabios del oriente que había nacido el rey de los judíos, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. Para poder proteger a Cristo, Dios envió un ángel en sueños a José diciéndole: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto». La familia viajó cientos de kilómetros a través del desierto hacia el sur, repitiendo un patrón que ya habían vivido los israelitas en la antigüedad. Abraham había bajado desde Canaán hasta Egipto en tiempos de hambre. Israel y sus hijos también bajaron desde Canaán hasta Egipto en tiempos de hambre. Pero ahora no era por hambre que Cristo y sus padres huían, sino por persecución. Yeshua, siendo apenas un bebé, compartió la experiencia de su pueblo Israel: ser extranjero en Egipto, ser refugiado en Egipto y ser perseguido. José, Miriam y Yeshua permanecieron en Egipto hasta la muerte del rey Herodes. Ahí, en tierra extranjera, el Hijo de Dios, el Mesías, vivió sus primeros años, recordándonos que desde el inicio Cristo se identificó con los humildes, los perseguidos y los que buscan refugio.
Después de un tiempo, Dios llamó nuevamente a José en sueños y le dijo que regresaran a Israel. Fue entonces cuando la familia volvió y se estableció en Nazaret, un pueblo sencillo de Galilea. Ahí pasó la mayor parte de su vida hasta los 30 años, y esperando el momento señalado por Dios para comenzar su ministerio. Después de sus 30 años, el ministerio de Cristo comenzó en el río Jordán, donde fue bautizado por Juan el Bautista. En este lugar, los cielos se abrieron y la voz del Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y así fue el inicio público de su obra en la tierra. A lo largo del río Jordán hay muchos lugares donde hay para bautismos. Por ejemplo, ahí al norte en Galilea, que es donde Cristo estuvo más tiempo en su ministerio, hay un lugar donde parece hasta un resort, ¿verdad? Que donde te puedes bautizar y todo. Y allá el agua está más limpia porque de hecho el río Jordán nace en el mar de Galilea y muere en el mar muerto. Así que aquí estamos más cerca del mar muerto, por eso el agua se va a ver un poco más café, más como que ya a punto de morir. Pero amigos, de todos los lugares que hay donde se bautizó Cristo, o sea, de todos los lugares, los puntos que tienen como turísticos, este es el exacto, y les voy a decir por qué. Porque aquí enfrente de nosotros está Jericó, amigos, y es súper importante esto, ya que recordemos que Israel cruzó el río Jordán desde el otro lado hasta Canaán por Jericó, o sea, por frente de Jericó. Recordemos que ellos cruzaron el río Jordán, Dios abrió el río Jordán así justamente como abrió el Mar Rojo, y luego al cruzar el río Jordán ellos atacaron Jericó, atacaron las murallas de Jericó, que en este caso Dios las tumbó, ¿verdad? Así que el pueblo de Israel tuvo que haber pasado justamente por aquí el río Jordán. Y como todo lo de Dios se conecta, todo lo de Cristo se conecta con el Antiguo Testamento, es muy probablemente, así 100% segura de que Cristo fue aquí donde se bautizó, justamente en este lugar. No en el norte, en Galilea, ni nada de eso, sino justamente aquí. De hecho, esta es la frontera, justamente el río Jordán es frontera con Israel, que ahí podemos ver la bandera, y con Jordania, que con Jordania podemos ver ahí la bandera de Jordania. Ahorita que nos acerquemos un poquito más, vamos a poder ver mejor la bandera. Entonces Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: «Yo soy el que necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Yeshua le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Recordemos que aquí fue donde Juan el Bautista bautizó a Cristo, ¿verdad? Y recordemos que cuando Cristo fue bautizado, se le derramó el Espíritu Santo en forma de una paloma y se oyó una voz del cielo que dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Mami, ¿hay muchas palomas blancas? Y algo súper interesante, amigos, es que hay bastantes palomas blancas acá. Es lo que he estado viendo. Ahorita vi unas 2 que se las grabé, pero hay muchas palomitas blancas que podemos ver, y qué curioso que haya bastantes palomas blancas de este lado. No he visto palomas en Jerusalén más que acá, justamente en este lugar, muchos palomas blancas. Y para allá abajo podemos ver, bajamos por acá, rodeamos y ahí está lo del río. Aquí podemos ver muchos también militares. Y esto es porque como estamos en frontera, obviamente que va a haber mucha vigilancia militar, ¿verdad? Aquí también puedes comprar tus batas. Acá podemos ver más las banderas. Yes. La bandera israelí y la bandera de Jordan, ¿verdad? De Jordania. Jordania también tiene como una capilla allá del lado de su país, donde también la gente se bautiza cuando va a Jordania, de aquel lado. Y también tenemos muchos lugares ahí enfrente en Jordania. Hay muchísimas más capillas de aquel lado que de acá de Israel. Y eso es porque recordemos que Moisés estaba diciéndoles todo el libro de Deuteronomio a Israel de aquel lado, amigos. Recordemos que antes de cruzar el Jordán, el río Jordán, él estaba hablando con Israel de aquel lado. Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Nebo, el cual está en territorio de Moab, frente a Jericó, y desde ahí podía admirar la tierra prometida. En ese mismo monte Moisés murió y fue sepultado. En la actualidad hay un lugar turístico justamente en ese lugar, dedicado a Moisés, donde se puede apreciar un monumento, el cual está conectado con Moisés, la famosa serpiente sobre el mástil. Y justamente en uno de esos montes, en una de esas montañas, de aquel lado fue donde Moisés murió, ¿verdad? De ahí lo sepultaron.
o ahí Dios se llevó su cuerpo, porque recordemos que nadie sabe dónde está enterrado. De hecho, al parecer los de Jordania tienen como una capilla, un lugar donde ellos creen que fue donde fue sepultado, pero pues no, en la Biblia dice que nadie sabe dónde. Miren amigos, mi mamá compró esta bata para bautizarnos que dice Río Jordán. Así se llama este lugar donde estamos, es el Qasr al-Yahud, que significa de los judíos. Y esto justamente significa esto porque aquí cruzaron los judíos. Entonces aquí tuvo que haber sido bautizado Cristo. Ah, entonces sí, como decías, ¿verdad? Sí, y esta es como la paloma del Espíritu Santo. ¿Vas tú primero? Sí. Mi mamá ya anda con su outfit lista para ser bautizada. Ponte la bata. Sí, pero me voy a quitarlo de abajo. Así se ve la bata. Qué bonita, ¿verdad? Me lo voy a poner. ¿te vas a quitar el pantalón aquí mismo? Me lo voy a quitar, pero me la voy a poner para que me vean. Ya está greñudita. Ay, muy bien, qué bonita. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Hay muchas maneras en las que puedes llegar aquí. De hecho, puedes también llegar por camión, pero les recomendamos más por taxi, solamente que sí está un poco costoso. Porque por camión, amigos, nosotros intentamos venir en camión el viernes, pero como sabemos, pues el viernes se terminan temprano por Shabbat los camiones. Pero aún así vinimos temprano en la mañana. Lo que pasa es que después el camión te deja como en la carretera principal y de ahí tienes que caminar como 40 minutos. Y cuando íbamos caminando la gente nos paraba y nos decían que no, que porque estaba cerrado. Pero en realidad no está cerrado, o sea, más bien es que lo que pasa es que no puedes caminar porque como es frontera es como si estuvieras caminando de mojado, por así decirlo. O sea, a la frontera, así en el desierto, pues hay muchas bombas, entonces se activan y pues te explotan, imagínense. Entonces, por eso es importante venir en carro, así que si vienen en camión, traten de bajarse como en Jericó y ahí en Jericó agarran un taxi. Pero sí, porque caminando es fuerte la cosa y el calor está horrible, amigos. Les puede dar algo a desmayarse. Es momento de que mi mamá se bautice, así que vamos para allá. Ustedes pueden agarrar, no sé, algún pastor, algún sacerdote. Nosotros no, porque pues ahorita como no hay mucho turismo, es muy difícil. Aquí vamos caminando. Tenemos que bajar estas escaleras, amigos, estas gradas para bajar a lo que viene siendo el río. Y cuando hay mucho, ahorita no hay nada de turistas, amigos, como pueden ver, pero a veces está llenísimo de turistas. Está cerrado, vete allá, aquel, al lado izquierdo. ¿Te da miedo? Yo tal vez me meta con los guaraches. Ahí tiene escalones. No te dé miedo. No está hondo tampoco. Como podemos ver, amigos, el agua está muy sucia. O sea, no sucia, sino muy como café. Y es porque aquí ya está muriendo el río. Recordemos que en el lado de Galilea va a estar más claro y eso es porque de aquel lado está naciendo el río. Pero también esto yo lo veo como algo simbólico, porque aquí es donde el hombre viejo muere y nace el nuevo. Así que también por esa razón se ve así. Es donde está muriendo. Muerto porque están todos los pecados. Ajá, y desemboca en el mar muerto. O sea, mueren ahí todos los pecados. Ahí es donde los avienta Dios. Yo me arrepiento de todos mis pecados, dime. Sí, me arrepiento, Señor. Yo acepto a Yahshua como mi Señor y mi Salvador. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 3. ¿Cómo te sientes? Ay, bien rico. Bendito y alabado seas, Padre Santo. El bautizo es un acto sagrado que representa el renacer espiritual, un símbolo de purificación y nueva vida en Cristo. En Romanos 6:4 la Biblia nos recuerda la importancia de este acto, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Yahshua resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Espérate, todavía no. ¿Te arrepientes de todos tus pecados, mi amor? ¿Sí? ¿Aceptas a Yahshua HaMashiach como tu Señor y tu Salvador? Sí, acepto a Yahshua HaMashiach como mi Señor y mi Salvador. Ok, yo te bautizo en el nombre del Padre. Agárrate bien de allá, ¿eh? Yo te bautizo en el nombre del Padre. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levante, no te levantes. Agarra aire, tápate, tápate. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya?
Bonita mamá. Tras vivir la impactante experiencia de ser bautizadas en las aguas del río Jordán, decidimos continuar nuestro recorrido siguiendo los pasos de Cristo. Así emprendimos el camino hacia Jericó, con el propósito de conocer el Monte de las Tentaciones, mismo lugar donde Cristo fue tentado por Satanás durante 40 días y 40 noches. La Biblia nos relata en Mateo 4 que después de su bautizo, Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Esta narrativa no es solo un relato antiguo, sino una poderosa enseñanza para cada uno de nosotros. Al igual que sucedió con el pueblo de Israel, que tras su bautismo, al cruzar el Mar Rojo, fue después conducido al desierto para ser forjado espiritualmente a lo largo de 40 años. Así también Cristo vivió su prueba en el desierto. Y de algún modo nosotros también somos llevados a nuestro propio desierto, tras el bautizo. Personalmente, después de mi propia experiencia de bautizo, pasé por diversos desafíos y tentaciones, que considero mi propio desierto. Sin embargo, hoy puedo ver cómo esas pruebas me han permitido crecer y fortalecer mi fe. Y ahora, por gracia de Dios, tengo la oportunidad de caminar por estos mismos lugares bíblicos, viviendo en carne propia la historia que alguna vez solo conocía a través de las Escrituras. Amigos, ya nos bautizamos y ahorita estamos justamente tomando el mismo camino que tomó Cristo cuando se bautizó, ya que después de acá salió hacia Jericó y en Jericó fue donde pasó los 40 días en el desierto. Miren, de hecho vamos rumbo para allá, aquí pueden ver el camino. Justamente nosotros veníamos caminando por toda esta calle, pero pues es mucho tiempo, o sea, era muy peligroso. Todo esto caminó Cristo, todo este camino hasta llegar a Jericó. Nosotros caminamos como 10 minutos nada más y el calor está, pero amigos, feo de verdad. No me imagino todo lo que Cristo tuvo que caminar desde acá hasta Jericó. Demasiado, créanme que es demasiado. O sea, nosotros caminamos 10 minutos y no nos acercamos ni tantito al río Jordán. No me imagino el tener que haber ido al río Jordán y lo devolverse hasta Jericó, amigos. Son como un día, ¿no?, de caminata debajo del sol. Es demasiado, y créanme, si alguna vez llegan a venir, muchos vienen como en octubre, noviembre, porque no es tan caliente, pero les recomiendo venir como en junio, julio, agosto, porque para que sepan el calor. El calor realmente lo que es. Con razón Cristo secaba la higuera y todo eso, porque de verdad que si quisiera agua de uno de estos árboles, del fruto de estos árboles, y no me dan, así es de que te enojas porque el sol, el calor es tan fuerte. Amigos, aquí venimos caminando todavía. No sé si notan mi cara, pero estoy sudada, amigos. A ver si no nos desmayamos, de verdad que el calor está horrible. Después de una larga caminata y de poder vivir la experiencia de caminar bajo las mismas temperaturas que Cristo caminó, por fin llegamos a Jericó, donde pudimos apreciar un pedazo del desierto de Judea, mismo lugar donde Cristo pasó 40 días y 40 noches siendo tentado por el enemigo. Este lugar es actualmente conocido como el Monte de las Tentaciones. Aquí, amigos, no permiten la entrada a ningún judío, aquí en Jericó. Solamente palestinos. Allá está el río Jordán. De ahí nos acabamos de bautizar, que fue donde Cristo se bautizó también. Y justamente en ese mismo lugar es donde Israel cruzó el Jordán. Cuando cruzaron el Jordán, vinieron aquí a la ciudad de Jericó para destruir las murallas. Y Cristo de la misma manera se bautizó en el mismo lugar donde pasó Israel y caminó hacia el Monte de la Tentación, que es el desierto en el cual fue tentado 40 días y 40 noches. Entonces son esos montes que están ahí arriba. De hecho, por ahí hay una iglesia también. Créanme que lo que tuvo que caminar desde allá hasta acá pudo haber sido días, amigos. Y el sol está fuerte. De verdad, créanme que es bastante tentación. El que Cristo no se haya quejado ni nada es un milagro, ¿verdad? Y sabemos que pues es nuestro Salvador, por esa razón no se quejó, Él es perfecto. Entonces, pero sí, amigos, créanme que con todo el calor que hace aquí, yo a veces hasta me he quejado en caminar porque está fuerte, el hambre y la sed. No me imagino Cristo. Hay un teleférico que te lleva desde el punto donde estoy en Jericó hasta el Monte de las Tentaciones. Mientras te muestro el recorrido, te cuento cómo fue que Cristo, en su tiempo en el desierto, nos enseña cómo vencer al enemigo. Cuando Yeshua fue tentado por Satanás en el desierto, nos mostró cómo vencer al enemigo usando la palabra de Dios. En la primera tentación, Satanás le pidió que transformara las piedras en pan. Pero Cristo respondió con Deuteronomio 8:3, afirmando que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios.
enseñándonos que nuestra verdadera necesidad es la palabra de Dios, no solo lo material. En la segunda tentación, Satanás usó las escrituras para tentar a Cristo a que se arrojara desde el templo. Yeshua, sin embargo, corrigió su interpretación, respondiendo con Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, en la tercera tentación, Satanás ofreció a Yeshua todo el poder del mundo si lo adoraba. Yeshua, al rechazar la oferta, citó Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Así Cristo nos enseñó que la verdadera adoración pertenece solo a Dios, y que al igual que Él, podemos vencer al diablo a través de la obediencia y el uso fiel de las Escrituras. Cada vez que Satanás intentó seducir a Cristo con una tentación, Cristo lo enfrentó con la verdad de la palabra de Dios, recordándonos que al igual que Él, podemos vencer a Satanás mediante el uso sabio y firme de las Escrituras. Así Cristo nos enseñó que la clave para resistir las tentaciones y derrotar al enemigo no es nuestra fuerza o habilidades, sino nuestra obediencia y confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra. A través de estas respuestas, Cristo usó la palabra de Dios como su defensa contra las tentaciones del enemigo, demostrando que la obediencia y el conocimiento de las Escrituras son esenciales para resistir las pruebas del enemigo. Con su victoria, no solo reafirmó su misión divina, sino que también nos dejó un ejemplo claro. La palabra de Dios es la espada que nos protege y nos fortalece frente a cualquier ataque espiritual. Al final, después de estas tentaciones, Satanás se alejó y ángeles vinieron a servirle a Cristo, reforzando que la fidelidad a Dios siempre trae su recompensa. De regreso del desierto, Cristo se estableció en Capernaum, una región que está junto al mar de Galilea. Fue en esta región donde llamó a sus primeros discípulos, donde enseñó a multitudes, sanó enfermos y realizó muchos de sus milagros. Aquí mismo, en el mar de Galilea, caminó sobre las aguas, calmó la tormenta y mostró su poder sobre la creación. Hoy comenzamos esta jornada desde Jerusalén hasta la región de Galilea, un recorrido que aproximadamente dura 3 horas en autobús. A lo largo del camino nos adentramos en el árido y cautivador paisaje del desierto de Judea. Este lugar tan imponente nos recuerda las historias bíblicas de resistencia y fe, bajo un sol abrasador y un calor intenso. Amigos, estamos en el desierto camino a Galilea y está hirviendo. O sea, voy a ver cuánto están los grados ahorita. Ahorita son las 12:02. Está 96 y dice que a las 2 va a estar a 101. Los baños acá tienen el depósito arriba y el excusado abajo. El desierto parece interminable con sus colinas doradas y su atmósfera de silencio. Sin embargo, conforme avanzamos hacia el norte, el panorama comienza a transformarse poco a poco. Dejamos atrás la aridez del desierto y empezamos a ver los primeros indicios de vida. Las colinas se tornan verdes, los campos se llenan de vegetación y el aire se vuelve más fresco. Nos estamos acercando a Galilea, una región fértil y llena de vida. Un contraste impresionante que nos prepara para descubrir los paisajes donde Cristo vivió y enseñó. Amigos, justamente en esa parada es donde te deja el camión y por acá pueden ver los letreros que dice Capernaum. Y amigos, aquí vamos rumbo a Capernaum, tenemos que caminar todo esto y podemos ver cómo desde acá se alcanza a ver todo lo que viene siendo el mar de Galilea. Aquí es muy común usar sandalias para caminar, de hecho todos traen sandalias, entonces me acuerdo mucho del tiempo de Cristo, como todo eso no ha cambiado nada. Hace bastante, pero bastante aire, amigos, muchísimo. Comenzamos en un sitio muy especial, la iglesia del Primado de San Pedro, conocida como Mensa Christi, o Mesa de Cristo. Esta iglesia franciscana está ubicada en Tabja, en la orilla noroeste del mar de Galilea. Se construyó para conmemorar el momento en que Yeshua, después de su resurrección, reinstauró a Pedro como el líder de los apóstoles. En su interior se encuentra una gran roca conocida como Mensa Christi,
que se cree que fue la mesa donde Cristo sirvió el desayuno a sus discípulos. Este es el lugar donde Cristo, después de una pesca milagrosa, compartió un desayuno de pan y pescado con sus discípulos. Aquí tenemos la iglesia, amigos, y por acá se puede ver el mar de Galilea. Con ganas de aventarme un chapuzón, de verdad. Sí, de verdad, tírate. No se puede, ahí tenía que no se puede nada. A pocos kilómetros de Tabja está Capernaum, conocida como la ciudad de Cristo. En esa área no hay transporte público, así que nos tocó caminar 40 minutos bajo el calor, bajo ese sol abrasador. Y créanme, amigos, que en lo largo de este camino aprendimos bastante y reflexionamos sobre las caminatas que tuvo que haber tomado nuestro Mesías Yeshua todo su tiempo de ministerio, esas caminatas bajo el sol. Nos dimos cuenta que Cristo estuvo sufriendo físicamente muchísimo antes de la crucifixión. Amigos, vamos rumbo camino a Capernaum, son como 30 minutos caminando de aquí, que esta es una iglesia, pero el lugar que vamos a ir está para allá. O sea, la caminata está muy fuerte, demasiado sol, o sea, el lugar está bonito, pero la caminata, amigos, no se imaginan, es lo peor. Y solamente pienso en Cristo, todo esto que caminó y sufrió. Antes de la crucifixión estuvo sufriendo todo esto, caminando. Con razón Cristo secaba la higuera y todo eso, porque de verdad que si quisiera agua de uno de estos árboles, del fruto de estos árboles, y no me dan, o sea, sí es de que te enojas porque el sol, el calor están fuertes. Ay, no. Y miren, yo traigo sandalias. ¿Pueden ver cómo todo está como quemado? Chéquense, traigo mis guaraches con esta como pantalón aguadito y me lo estoy pise y pise, amigos. O sea, no me imagino, o sea, pienso en todo lo que sufrió Cristo, amigos, por venir para acá, andar acá. De verdad que hay que valorar todo lo que Dios hace por nosotros. Se me meten un chorro de espinas a los guaraches. Vean qué bonito se ve el mar de Galilea. Amigos, aquí venimos caminando todavía. No sé si notan mi cara, pero estoy sudada, amigos. A ver si no nos desmayamos. De verdad que el calor está horrible, horrible. En el camino hay una playa con ganas de aventarnos, ¿verdad, mamá? Y andamos buscando agua. Me siento como peregrinos en el desierto. Mamá está toda roja. Yo también estoy toda roja, me parecemos tomate. Mexico. So how long is from here to Capernaum? It says it's right here, like over there. Let me see. كانت كنيسة because they killed Hania, he's head of Hamas in Tehran. Oh, they killed it? Yeah, they killed him, so the Iranians want to revenge. Mató a la So, líder de Hamas. Entonces Every quieren day, venganza. 1 week or 2 weeks ago. Oh my gosh. Every day they say today they're gonna shoot, today they're gonna shoot, and people just wait. Todos. Specifically, you're not really scared, but most people, like their friends, didn't want to come here because they were afraid. Y dice que después de la muerte del jefe están amenazando que hoy vamos a atacar, hoy y todos los días. Y piensan que tal vez hoy, porque hoy es fiesta, acuérdate que la del templo y siempre, y cuando todos están ayunando. El pescado. That's so cool. Es Capernaum, amigos, ahí se alcanza a ver unas ruinas. Quiero vomitar. Que tomamos mucha agua. ¿Para qué te traes esa? No te la dio. Dijo, nos das un vaso con agua y lo dice 1 o 2. Tú te traes la botella. Mira, Marta. Estás toda roja. A ver, voltea. Vean qué colorada anda mi mamá. Los chapetes. Yo también me veo roja. Sí, mira. Tú estás de más. Yo ya ni veo. No sé qué color andará. Llegamos a Capernaum, conocida como la ciudad de Yeshua. Este lugar fue el centro de su ministerio en Galilea y el escenario de numerosos milagros y enseñanzas. Aquí, Yeshua sanó al siervo del centurión romano, curó a la suegra de Pedro y realizó la famosa sanación del paralítico, quien fue bajado desde el techo por sus amigos. En Capernaum se pueden visitar 2 sitios arqueológicos destacados. La primera es la iglesia de San Pedro. Esta moderna iglesia octogonal se construyó sobre los restos de lo que se cree que fue la casa de Pedro. Desde esta casa, Cristo realizó muchos de sus milagros y enseñanzas. Una de ellas es que justamente esta casa fue la cual los amigos del paralítico descubrieron del techo para así
meter al paralítico por el techo, lo cual es impresionante poder estar parados en este lugar. Por dentro, la iglesia tiene un suelo de vidrio que permite a los visitantes ver las ruinas debajo, conectándolos directamente con el pasado bíblico. El segundo sitio arqueológico es la sinagoga antigua. Las ruinas que vemos hoy pertenecen a una sinagoga del siglo IV después de Cristo, construida sobre una sinagoga más antigua que probablemente data del tiempo de Cristo. Es aquí donde se cree que Yeshua enseñó y asombró a las multitudes con su autoridad. Caminar entre estas piedras es imaginar a las personas escuchando sus palabras llenas de vida. Capernaum es un lugar que respira historia, fe y transformación. Cada rincón cuenta una historia de amor divino, sanación y propósito eterno. Cuando ya se cumplió el tiempo de que Cristo fuera crucificado, justo antes de la fiesta de la Pascua, Cristo entró en Jerusalén montado en un burro por la puerta dorada, cumpliendo así la profecía de Zacarías. Todo esto mientras la multitud lo recibía con palmas, proclamando «Hosana al Hijo de David». A lo largo de las murallas de Jerusalén hay 8 puertas principales que conectan la ciudad vieja con el muro que la rodea. Cada puerta tiene su nombre, su historia y su propósito. La primera puerta es la Puerta de los Leones, la Puerta de Herodes, la Puerta de Damasco, la Puerta Nueva, la Puerta de Jaffa, la Puerta de Sión, la Puerta de Dung y finalmente está la puerta que no se puede cruzar, la Puerta Dorada, y también llamada la Puerta Oriental. Esta puerta es la única puerta que conectaba directamente con el Templo de Jerusalén y también mira directamente al Monte de los Olivos. Y justamente acá, de este lado y por esta puerta que vamos a ver acá, es por la cual Cristo entró. La famosa entrada de Cristo con un burro, montada en un burro, y cuando toda la gente le ponía las palmas fue justamente por esta puerta. Y está sellada. De todas las puertas que rodean la ciudad de Jerusalén, es la única que está sellada. Y después de que el Mesías entró por la puerta oriental, llegó directo al templo y volcó las mesas, molesto porque muchos judíos estaban vendiendo en el templo. La Puerta Dorada es única entre las otras 7 puertas que rodean la ciudad de Jerusalén, no solo por su arquitectura, sino porque está completamente sellada con bloques de piedra. Muchos pasan frente a esta puerta, sin saber que esta puerta es el centro de una profecía milenaria. Según la tradición judía, el Mesías entrará en Jerusalén por la puerta oriental, cuando venga a reinar. Pero si esta puerta es tan importante, ¿por qué está cerrada? Bueno, para poder saber esto, tenemos que viajar en la historia hasta el año 1541, cuando Jerusalén era parte del Imperio Otomano. El sultán Soleimán el Magnífico, una de las figuras más poderosas del Islam en aquel tiempo, ordenó cerrar completamente la puerta oriental con bloques de piedra. Y no solo eso, también mandó a construir un cementerio musulmán justo frente a ella. Pero ¿sabías tú por qué razón el sultán decidió construir un cementerio musulmán frente a la puerta? Bueno, la respuesta es profundamente espiritual. Recordemos que la tradición judía enseña que el Mesías sería de linaje sacerdotal, y según la ley judía, un sacerdote no puede pasar por un cementerio, ni tocar nada relacionado con la muerte, para así no contaminarse. Entonces, cerrar la puerta y poner tumbas delante de ella era una forma de impedir la llegada del Mesías judío. Prácticamente el sultán les estaba diciendo, aquí no se cumplirá tu profecía. Pero los musulmanes no contaban con que el Mesías ya había cruzado esta puerta. Recordemos que en los evangelios del Nuevo Testamento, el Mesías Yeshua estaba en el Monte de los Olivos, justamente el que está frente a esta puerta. En el Monte de los Olivos, Yeshua le pidió a sus discípulos que le trajeran un asno, para así poder entrar a la ciudad vieja de Jerusalén. Cristo atravesó todo el valle de Cedrón desde el Monte de los Olivos con este asno, cumpliendo así la profecía de Zacarías 9:9. He aquí tu rey viene a ti, humilde y montado sobre un asno. Y justamente acá, de este lado y por esta puerta que vamos a ver acá, es por la cual Cristo entró. La famosa entrada de Cristo con un burro, montada en un burro, y cuando toda la gente le ponía las palmas fue justamente por esta puerta.
y está sellada. De todas las puertas que rodean la ciudad de Jerusalén, es la única que está sellada. Y después de que el Mesías entró por la puerta oriental, llegó directo al templo y volcó las mesas, molesto porque muchos judíos estaban vendiendo en el templo. En Jerusalén, Cristo enseñó en el monte del templo, confrontando a los líderes religiosos y anunciando que el reino de Dios había llegado. Fue aquí donde habló sobre la destrucción del templo y sobre su regreso glorioso. Amigos, vamos rumbo al templo. O sea, el área del templo donde estaba el templo de Salomón, el templo de Israel. Sabemos que ahorita lo único que queda del templo es lo que conocemos como el Muro de los Lamentos, ¿verdad? Pero justamente nosotros vamos a entrar al área donde estaba el templo antes, que ahorita actualmente está la mezquita, que es la mezquita musulmana. Así que hay ciertos horarios en los cuales los extranjeros pueden entrar, porque no pueden entrar a cualquier hora o cualquier tiempo que quieran. Así que hay como que ciertos tiempos y justamente ahorita es tiempo de ir, así que vamos a ir a conocer. No podemos entrar hasta dentro de la mezquita, simplemente en el patio. Que amigos, aquí vamos entrando. Esa es la entrada para el Muro de los Lamentos y es la misma entrada para la mezquita. Lo que tenemos que hacer es caminar hacia el área del Muro de los Lamentos y ahí tenemos que pasar un checkpoint. Para acceder a la mezquita tenemos que acceder por el Muro de los Lamentos, amigos, a través de este puente de madera. Entonces supongamos que la entrada está por acá. A fuerzas tenemos que pasar por el Muro de los Lamentos. Es como una frontera. Tienen que traer su pasaporte y todo. El Monte del Templo en Jerusalén es uno de los lugares más sagrados del mundo, pero también uno de los más delicados. Los horarios para ingresar al Monte del Templo cambian constantemente, por razones religiosas, de seguridad o políticas. Así que mi recomendación es que cuando llegues a Jerusalén, vayas directo al Centro de Información Turística justo cerca de la puerta de Jaffa. Ahí te darán los horarios actualizados y te explicarán cómo entrar. La única entrada posible para los no musulmanes es a través del puente Muhrabi, el cual es una pasarela de madera que se encuentra justo al lado del Muro de los Lamentos. Solo por ahí se puede entrar. Durante siglos, los musulmanes no permitían la entrada a nadie que no fuera islámico. Esto cambió lentamente con el paso de los años y la presión internacional. Y por esa razón, hoy en día, tanto judíos como cristianos como cualquier turista puede entrar al Monte del Templo, pero no es permitido orar públicamente. Algo que tienes que tomar en cuenta al entrar es tu vestimenta. Yo tuve un problema con eso, ya que a pesar de que traigo una falda evidentemente larga, era muy corta para ellos. Las personas de seguridad tienen faldas las cuales te prestan para que puedas visitar el Monte del Templo, pero no son muy bonitas que digamos, así que yo te recomiendo ir preparado con tu atuendo para que esta falda verde no te arruine las fotos. Actualmente en el Monte del Templo hay dos edificaciones musulmanas muy importantes, el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, ubicado más hacia el sur. Justo en este lugar es donde se encontraba el lugar santísimo del templo de Salomón. Y podemos ver cómo de este lado era donde estaba el templo, el lugar santo y el lugar santísimo, pero ahorita pues está una mezquita musulmana. Así que vamos a ver cómo se ve. Entonces estamos ahorita pisando el templo de Salomón, o lo que queda del templo más bien. Aquí es donde estaban. Qué coraje me da, de verdad. Porque sabemos que nosotros somos el templo. Cristo lo destruyó para que no adoráramos un edificio. Pero de todas maneras ¿sabes? me da mucho coraje. Ahorita unos judíos estaban entrando descalzos, porque al templo pues se entra descalzo. Todavía, pobrecitos. Porque es el piso del templo. Y ver que hay otro que tienen una abominación puesta, yo creo que ya está. ¿Ya está la abominación puesta? ¿No? Imagínate, pobres judíos, si yo siento mal. Saber que Cristo, de todas maneras, Cristo lo permitió y en más Él lo hizo para que nosotros para que nos diéramos cuenta que nosotros éramos el templo, para que Él pudiera estar en nosotros, no en un edificio. Si no, iba a ser más difícil que vinieran a adorar. Amigos, vamos a rodear a lo que viene siendo el monte del templo, así se llama, Temple Mount. Vamos a ver todo esto. Aquí podemos ver cómo la mezquita, pues prácticamente de los 4 ángulos se ve de la misma manera. Y en cada ángulo están estas construcciones antiguas como de arcos, aquí podemos ver. Y también de aquel lado, entonces de cualquier parte puedes tomarte la foto. Allá podemos ver otra construcción de arco y allá también. Allá por allá vemos a mi mamá venir muy guapa. A ella no le pusieron falda porque pues la trae hasta los tobillos, pero la mía se me veía nada más la tibia y el peroné. Ahí está, es la blanca. Pues sí, pues me pusieron esta falda verde, parezco Adelita.
pero, ¿verdad? Con el rebozo y todo, pero está bien. La foto, lo importante es la foto, amigos. Ignoren el outfit. Hice lo posible. Así es como se ve, amigos, de este otro lado. Nosotros ahorita estamos de aquí al lado tomándonos la foto. Y pues así se ve de acá atrás. Como se ve, como pueden ver, todo está igual. O sea, están los arcos en todos los ángulos. Y pues la mezquita se ve de la misma manera en todos los ángulos. Bueno, aquí se encontraba el primer templo de Salomón, el cual fue construido en el siglo X a.C. por el rey Salomón. Este templo fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor arrasó Jerusalén. En este punto, el Arca del Pacto desaparece, justo en este momento de la historia. Después de que Israel estuvo cautivo en Babilonia, el templo de Salomón fue reconstruido, justo en los tiempos de Esdras y Nehemías, alrededor del año 516 a.C., y fue ampliado grandemente por el rey Herodes el Grande algunos siglos después. Y justamente fue en este segundo templo donde Cristo estuvo presente, donde fue presentado por sus padres, donde enseñó muchas veces, donde expulsó a los mercaderes del templo, donde incluso debatía con muchos fariseos. Y también Cristo profetizó la destrucción de este templo, diciendo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos durante la gran rebelión judía, tal como Cristo lo profetizó. Luego, en el siglo 7 después de Cristo, surgió el Islam, fundado por Mohammed. Los musulmanes comenzaron a considerar este lugar, donde antes se localizaba el templo judío, como el tercer sitio más sagrado para su religión, para el Islam. Según la tradición islámica, Mohammed ascendió al cielo desde este monte en un viaje nocturno llamado Isra y Mi'raj. Así que por esa razón construyeron este domo de la roca. Por allá podemos ver el Monte de los Olivos. Justamente acá de este lado tiene que estar la puerta que está sellada, la puerta del Mesías. Como les dije, Cristo venía de acá y entraba por la puerta sellada en un burro, y era el lugar más directo a lo que viene siendo el templo, ¿verdad? A comparación de los otros muros, que como podemos ver allá hay un patio muy grande, y por allá también. Así que esta puerta, la puerta del Mesías, era la más cercana para entrar al templo. Y justamente fue donde Cristo entró con un burro, entró al templo y vio todas estas vendimias y empezó a voltear las mesas diciendo: oh, la casa de mi padre no es casa de vendimia, ¿verdad? Este lado es donde está la puerta amigos, que es justamente la que está sellada. Vamos a ver qué es lo que hay. Aquí hay un patio, ¿verdad? Sabemos todo esto es un patio. Desde el monte del templo también puedes ver la famosa Puerta Dorada, la cual es la única puerta en Jerusalén que está actualmente sellada con piedra, justo por los musulmanes desde hace siglos. Ahí está la puerta sellada, es esa, ¿verdad? Sí, entrando aquí, luego subía y daba al templo. Por eso entró por acá Cristo. Podemos ver todo lo que viene siendo el patio, más para allá y más. O sea, el terreno está grandísimo, amigos, está muy grande. Pero vamos a acercarnos un poco más. Esta es la puerta que sellaron los musulmanes para que así no entrara el Mesías judío, ¿verdad? Y no lo salvara. Eso es lo que ellos querían. Pero no saben que nuestro Mesías ya entró. Entonces podemos ver que ahí está la puerta sellada, la puerta dorada. Hay muchos como escombros de este lado, pero se alcanza a ver, si le hago zoom, se alcanza a ver que aquí está la puerta sellada, y luego toda esta que es la muralla de Jerusalén, y pues allá está el Monte de los Olivos, el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Justamente Cristo estaba encima del Monte de los Olivos cuando les pidió el burro, para así atravesar el valle y entrar por esta puerta en el burro. Por aquí justamente en esta puerta lo estaban recibiendo con palmas la gente de Jerusalén. Y de aquí entró al templo, que pues obviamente estaba acá. Y pues ahí fue cuando volteó las mesas, que porque pues la casa de su padre no es casa de vendimia. Por aquí podemos acceder a la puerta, amigos, a esta parte de la muralla para ver cómo es que se ve por dentro. Aquí podemos ver un poco mejor la puerta sellada. ¿Sí la ves, mamá? Podemos entrar un poco más para allá, ¿quieres ir? Por aquí fue donde entró Cristo, es el lugar exacto donde entró el Mesías. Es la puerta que está sellada. Obviamente ahí de seguro hicieron algo adentro o así, pero... Sí, la sellaron por fuera, ya lo estaba diciendo el Roé, pero esas son las puertas. Toda era. Aquí entró, subió por aquí, ¿no? Por aquí entró en el burro, Cristo. Ven, vamos a ver más de este lado. Esta es la puerta, como pueden ver.
Podemos subir por acá y podemos ver un poco más de cómo se ve por dentro. Bueno amigos, pues no nos dejaron ir más para allá, o sea, acercarnos a lo que viene siendo pues la puerta sellada, porque como pueden ver hay unas escaleras donde puedes subir allá arribita y pues desde allá ver también. En el día de hoy vamos a estar conociendo el lugar de la última cena, el lugar donde Cristo cenó la última cena, conocida también como la Santa Cena. Este lugar se encuentra en el Monte Sión, justamente donde está la tumba del rey David. Es algo súper curioso, pero bueno, vamos a conocerla y mientras les explico el misterio de este lugar. Así que vamos. El lugar de la última cena se encuentra en el Monte Sión, justo encima de la tumba del rey David, al sur de la ciudad vieja de Jerusalén. Para llegar ahí, tuvimos que atravesar toda la ciudad vieja, ya que nuestro hotel estaba cerca de la puerta de Damasco. En el camino observamos varios puestos de venta, y lo curioso es que los dueños de estos son musulmanes palestinos, los cuales, aprovechando el flujo de turistas, venden productos relacionados con el cristianismo y el judaísmo, ya que muchos judíos también pasan por ahí para visitar la tumba de David o el Muro de los Lamentos. Me resulta irónico que sean palestinos musulmanes los que comercialicen artículos sobre otras religiones, como el cristianismo y el judaísmo, más que sobre su propia fe islámica. Al llegar a la parte sur de la ciudad vieja, atravesamos la puerta de Jaffa y nos topamos con la Torre de David, marcando oficialmente nuestra entrada a lo que se conoce como la ciudad de David. A partir de ahí continuamos nuestro recorrido hacia el Monte Sión. Al llegar al Monte Sión, nos costó un poco encontrar la entrada al cenáculo, debido a que, por el conflicto, muchos lugares turísticos estaban cerrados. Sin embargo, tras preguntar, nos sorprendió que unos judíos conocieran el lugar de la Santa Cena y nos indicaron una entrada alternativa, y amablemente nos ayudaron a llegar ahí. Ok amigos, nos dicen que está por acá la entrada principal. Aquí viene mi mamá. La entrada principal está ahí donde decía lugar de la última cena, pero nos están diciendo que ya cerraron esa entrada, por lo tanto eso está acá. No sé si es acá arriba o aquí, que se ve muy oscuro. Dice que acá arriba. Es aquí, es aquí. Ay, se siente diferente. Da miedo. No sé por qué no me da miedo a mí. Este es el lugar de la última cena, amigos. Aquí fue donde Cristo y los apóstoles tuvieron la última cena. Normalmente todo esto está lleno de gente, amigos, pero ahorita, por lo de la guerra, no hay nadie. Literalmente nadie. Y en cierta manera es bueno porque tenemos como el lugar para nosotros solas. Pueden ver como qué bonito está todo. Los detalles y todo está súper bonito. Bueno, primero que nada es el lugar de la Santa Cena, conocido como la Santa Cena, pero en realidad es la última cena, ¿verdad?, de Cristo. Y recordemos que la cena santa que estaban cenando era la cena de la Pascua, porque ellos estaban celebrando, dándole la bienvenida a la Pascua. Después de eso, Cristo fue arrestado y fue crucificado, ¿verdad? Aquí justamente donde estamos es en el Monte Sión. Entonces Cristo cenó aquí, que es justamente en el Monte Sión, porque justamente en este lugar está la tumba de David. Amigos, podemos ver como aquí arriba hay como muchas notitas, supongo que las ponen así justamente como los judíos ponen sus notas en el Muro de los Lamentos. Se me hizo súper interesante cuando las vi. Chéquense por acá, hay otra entrada, pero está bloqueada. De hecho, intentamos entrar por acá, pero estaba bloqueada, y justamente si pasan esta puerta está la tumba del rey David. O sea, literalmente la tumba del rey David está aquí abajo, aquí abajito, o sea, literalmente. O sea, pasan por esa puerta y aquí está como que el área de la tumba. Aquí abajo hay muchos judíos con la tumba del rey David. Ya saliendo aquí del lugar, amigos, pues nos dirigimos de nuevo a la planta baja. Entonces, amigos, por ahí está la puerta para entrar al cenáculo, donde fue la Santa Cena. Y chéquense dónde está, porque como les dije, justamente abajo está la tumba de David, ¿verdad? Entonces vamos a caminar por acá. Entonces bajamos las escaleras, amigos. Y como recuerden que el cenáculo está acá arriba, ¿verdad?, al lado de este lado, ¿verdad? Entonces bajamos las escaleras, caminamos por acá y justamente allá, y justamente aquí es donde está la tumba del rey David, justamente debajo del cenáculo, si se dan cuenta. Y esta de aquí es la puerta que les decía que estaba sellada, por la que queríamos pasar. Entonces esta es área de mujeres y esta es área de hombres y esta es área de mujeres. Allá se encuentra la tumba. Pero bueno, nos regresamos. Recuerden que por estas escaleras de aquí es donde subimos al cenáculo. Acá está la tumba y luego por acá es donde está el lugar que dicen que es de la Santa Cena, o sea, la entrada principal, que justamente está cerrada. Es justamente por ahí, justamente por aquí, amigos. Aquí dice cuarto de la última cena. Entonces normalmente esta es la entrada
principal, pero ahorita supongo que está cerrada por todo esto de la guerra. La última cena de Cristo fue durante la fiesta de la Pascua. La Pascua es una fiesta que dura 7 días. Durante esta fiesta, Dios ordenó que se celebre una santa cena, tanto el primer día como el último día de la celebración. En los evangelios se relata cómo Cristo le dijo a sus discípulos que prepararan la primera cena de la Pascua. Cristo les indicó que siguieran a un hombre que llevara un cántaro de agua y en la casa donde se metiera le preguntaran al dueño de la casa si había un lugar preparado para ellos en la Pascua. Esta primera santa cena durante la Pascua se convertiría en lo que hoy conocemos como la última cena de Cristo, ya que después de la cena fue arrestado. Durante esta cena Cristo realizó una serie de acciones que tienen un profundo significado para los cristianos. Comenzó con el acto de lavar los pies a sus discípulos, enseñándoles sobre la humildad y el servicio. Luego en la cena tomó el pan y lo partió diciendo que era su cuerpo, y tomó la copa de vino diciendo que era su sangre. También en el Evangelio de Juan, Cristo nos menciona sobre la importancia de creer en Él y nos hizo saber que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él, haciéndonos saber que Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. Cristo caminó de acá al Monte de los Olivos, que es justamente ahí donde está el jardín de Getsemaní. Entonces la caminata es como de 30 minutos más o menos. Después de la cena de la Pascua, Cristo fue al jardín de Getsemaní, el cual está localizado en el Monte de los Olivos. Ahí oró intensamente, pidiendo al Padre que, si era posible, pasara de él aquella copa, pero sometiéndose a la voluntad divina. Fue justamente en este mismo lugar donde fue arrestado. Amigos, aquí está el jardín de Getsemaní. Vean nada más todos estos árboles. Tienen más de 2000 años de viejos. Vean nada más, qué hermoso estar presenciando esto. Son árboles de olivo, amigos. En las escrituras nos dice que cuando Cristo montó el burro, él estaba justamente aquí en el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos, sí. Por el jardín de Getsemaní. Sí, pues ese es el árbol de los olivos. Y le mandó a los apóstoles a que fueran por un burro para poder cruzar Jerusalén. Y justamente desde aquí se puede ver la entrada a Jerusalén, y por esa puerta, la cual está bloqueada, fue donde entró Cristo. De hecho, por eso está bloqueada, porque es la puerta en la cual solamente el Mesías va a entrar. Los musulmanes la bloquearon para que así los judíos no pudieran tener a su Mesías, pero ellos no sabían que el Mesías ya había venido y ya había cruzado esa puerta. Por esa puerta es donde cruzó Cristo desde aquí, desde el Monte de los Olivos. Ahorita actualmente estamos en el jardín de Getsemaní, pero si no sabían, el jardín de Getsemaní está dentro del Monte de los Olivos. Así que desde aquí estaba Cristo, y Cristo de hecho veía Jerusalén desde acá y lloraba por Jerusalén. Y podemos ver cómo desde acá se puede ver la ciudad. Obviamente ahorita estamos en la parte baja, pero si subimos a lo que viene siendo el monte, se puede ver un poco más desde arriba la ciudad y se ve bellísima. Recordemos, amigos, que aquí en este jardín fue donde apresaron a Cristo. Aquí fue donde él estaba orando, tenía tantos, obviamente, nervios, tenía sentimientos como cualquier ser humano, y estaba incluso sudando sangre. Y aquí fue donde llegaron a apresarlo, ¿verdad? Aquí justamente en este jardín fue donde Judas le dio el beso de traición. Wow. Estos árboles nunca mueren, tienen 3000 años de viejos. Son los árboles olivos, son olivos los cuales están aquí en el jardín de Getsemaní. Cristo tocó estos árboles, amigos. Cristo estuvo caminando entre estos árboles. A ver, ¿a qué huele? Es rosemary, ¿verdad? Rosemary. Amigos, nos dieron rosemary de aquí, de estos árboles, y huele tan puro, tan santo. Wow. Todos estos árboles, en este jardín estuvo Cristo, amigos, caminando. Y este es rosemary. No sé cómo se dice rosemary en español. Es como rosa maría, obviamente, pero la hierba se llama de otra manera. Miren, aquí vamos a entrar a la iglesia, pero no se puede hablar mucho. Esta iglesia está aquí. Wow, vean qué bonita está adornada esta iglesia. Está impresionante. Dentro del jardín de Getsemaní hay una iglesia en la cual en la parte central se encuentra una roca que es considerada la roca en la cual Cristo estaba orando y justamente donde cayó las gotas de sangre de su sudor. En el jardín de Getsemaní, Yeshua experimentó una profunda angustia antes de su arresto y crucifixión. La palabra de Dios nos dice que después de la última cena, Yeshua se retiró al jardín de Getsemaní, el cual está en el Monte de los Olivos,
con sus discípulos para orar, sabiendo lo que le esperaba. En su oración, Cristo expresó su tristeza y pidió a Dios si era posible que pasara de él el sufrimiento, pero se sometió a la voluntad de Dios. Su agonía fue tan intensa que sudó gotas de sangre. A pesar de su sufrimiento, insistió en que se hiciera la voluntad de Dios y no la suya. Cristo les dijo a sus discípulos que se mantuvieran despiertos, vigilantes y que oraran, pero sus discípulos no lograron mantenerse despiertos ni vigilantes, y mucho menos oraron. El hecho de que Yeshua pidiera a sus discípulos que oraran en el Getsemaní y ellos no lo hicieran, subraya la importancia de la oración como herramienta para resistir las tentaciones. Cristo les pidió que oraran, ya que la oración ayuda para no caer en tentación, porque aunque el espíritu esté dispuesto, la carne es débil. La falta de la oración de los discípulos los dejó vulnerables a la debilidad humana, y fue cuando muchos de ellos huyeron y negaron a Cristo. Yeshua, al orar en soledad, mostró que la oración fortalece el alma y permite superar las pruebas. Este episodio enseña que para vencer las tentaciones del enemigo es esencial depender de Dios a través de la oración, buscando su fuerza para resistir el mal. En ese momento, Judas llegó con una multitud para traicionar a Cristo con un beso, entregándolo a los soldados. Aunque sus discípulos intentaron defenderlo, Yeshua se entregó sin resistencia, reconociendo que era el momento de cumplir con el plan divino. Este evento muestra la humanidad de Yeshua, su sufrimiento emocional y espiritual y su obediencia al sacrificio que debía de afrontar por la salvación de la humanidad. Amigos, nos está diciendo el Señor que está vacío, o sea, completamente. Ustedes pueden darse cuenta que no hay nadie, gente. Y ahorita justamente por la guerra dice que siempre está lleno de gente y que nada más durante COVID y durante ahorita que pues está el conflicto no hay nada de gente, no hay nada de turistas. Y pues eso está afectando pues todo esto, incluso la economía, ¿verdad?, de Israel. Entonces créanme que si ustedes quieren venir, les recomiendo que vengan porque realmente no es difícil, no está peligroso. De hecho, hay policías, los soldados que andan acá son tanto musulmanes como cristianos como judíos, o sea, los tres están de soldados. ¿Por qué son los 13 árboles? No, este es el antiguo, solo 8, pero ahora ¿cuántos tiene el Papa aquí? Una árbol, muchos tiempos. Ok, Sí. pero antes, ¿cuál era el significado de los 13 árboles? Se llama el lugar de la presa, donde presaban el oílo más puro por el templo. Después de ser arrestado, Yeshua fue llevado prisionero, juzgado injustamente por las autoridades judías y romanas y condenado a muerte, a pesar de que no se halló en él ningún pecado. Como pueden ver, estamos dentro de una cueva, lo que podría ser una cueva. Aquí justamente nos encontramos en la prisión de Barrabás, pero ahorita los llevaré a la prisión de Cristo. Recordemos que en todo el tiempo que Cristo lo arrestaron, tuvo varios juicios. Recordemos que tuvo con Caifás, lo llevaron con el César ante Pilato, y todos los juicios fueron ilegales, amigos. O sea, ya por eso tenían que soltarlo. Cristo padeció de injusticia, de impunidad. Él también vive carne propia lo que muchas personas están pasando en una cárcel, en las cuales los tienen encerrados siendo inocentes. Tras su arresto, Yeshua fue llevado ante Anás y luego ante Caifás, el sumo sacerdote, donde fue sometido a un juicio ilegal y lleno de falsos testimonios. Los líderes religiosos buscaban cualquier excusa para condenarlo, pero Yeshua permaneció callado. Después, Yeshua fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, quien no encontró ninguna culpa en él. Sin embargo, presionado por la multitud que pedía su crucifixión, Pilato cedió, demostrando la debilidad del poder humano frente a la injusticia. A pesar de que Pilato intentó librarlo, Yeshua no defendió su causa, aceptando con dignidad su condena, lo que subraya la importancia de su sacrificio en el proceso de salvación. Amigos, estamos aquí dentro donde estuvo preso Cristo y Barrabás. Entonces estamos dentro de lo que era conocido una cárcel antigua. Podemos ver cómo está súper detallado con piedras. Obviamente todo esto es una prisión antigua. Justamente aquí nos dice que la prisión de Cristo queda rumbo a aquel lado y la prisión de Barrabás queda para acá abajo. Como podemos ver, tienen todos estos cuadros de lo que viene siendo al parecer María y Cristo. Y acá podemos ver cómo estuvo Cristo en la prisión. Vamos a ver un poco más acerca de esto. Esta es la prisión de Barrabás, amigos, así que vamos hacia acá. Como pueden ver, está muy antiguo.
y está todo lleno de rocas. Esto es realmente hermoso. Un dato interesante, amigos, es que no muchas personas saben de este lugar. ¿Por qué es esto? No sé la verdad, pero esto está justamente en la Vía Dolorosa, pero no es una de las paradas de la Vía Dolorosa, así que es muy extraño porque pues es un lugar súper importante. Aquí huele a tierra, ¿verdad? Huele como a remojado, como a gruta. A húmedo, sí. A húmedo, pues estamos dentro de una gruta, ¿verdad? Miren, podemos ver que aquí está lo que viene siendo un hoyo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que esta es una de las cuevas. Y luego por acá también podemos ver que es como una excavación. Pero acá abajo, amigos, es donde nos interesa, porque aquí abajo está la prisión de Barrabás. Así que caminemos hacia abajo para conocer esa prisión. Tienen que tener mucho cuidado, amigos, porque vean, o sea, hay por allá un hoyo donde fácil podemos caer. Y pues aquí vamos, que está muy estrecho. En el juicio de Yeshua, Pilato les da al pueblo la opción de liberar a uno de los dos prisioneros, Cristo o Barrabás, un criminal. La gente influenciada por los líderes religiosos pide la liberación de Barrabás, un hombre culpable de rebelión y asesinato, mientras que Yeshua, inocente, es condenado. El nombre Barrabás tiene un significado interesante. En arameo, Bar significa hijo de, y Abba es un nombre que puede referirse a padre. Por lo tanto, Barrabás puede traducirse como hijo del padre. Barrabás, el culpable, es liberado y Yeshua, el justo, es condenado a muerte, lo que refleja la condición humana. Preferimos el pecado y rechazamos la salvación. Pero aquí está lo impresionante. Al liberar a Barrabás, el cual significa hijo del Padre, se muestra cómo Yeshua toma el lugar de todos nosotros, los cuales somos hijos del Padre. Aunque éramos los culpables del pecado, Cristo se sacrifica en lugar de nosotros, los cuales somos los Barrabás. Así, este intercambio nos muestra cómo Cristo murió por nosotros, los injustos, para que pudiéramos ser perdonados. Es como si Yeshua dijera: yo tomaré tu lugar para que tú puedas ser libre. Y por fin, amigos, llegamos a la prisión de Barrabás. Obviamente todo este lugar es muy grande. Esta no es la prisión, sino esa de allá. Esto, como ven aquí arriba, dice prisión de Barrabás. Y como podemos ver, es prácticamente un pozo, amigos, un hoyo. Y esto tiene bastante sentido porque si lo piensan bien, si metes a alguien en un hoyo, pues no hay forma de escapar. ¿Por qué? Porque es difícil salir. Entonces aquí los aventaban en este hoyo. Es como un pozo muy profundo. No sé, es como de 8 pies. 8 pies de profundo, más o menos. Y así prácticamente es como se veía una prisión antigua. Obviamente aquí tenemos luz, pero imagínense estar en un lugar sin luz, oscuro. Súper interesante. Y aquí, amigos, estamos a punto de pasar donde fue la prisión de Cristo. Así que con ustedes, la prisión de nuestro Mesías. De hecho, aquí podemos ver una foto como lo tenían. Como podemos ver, tenían las piernas adentro de estos dos hoyos, sentado aquí. Eso es como para las cadenas, ¿no? Para enganchar, y ahí está la otra con las manos así, mira, ven, así. ¿Estás viendo? Hola. Sí. Tienen prohibido sentarse en la piedra. Esta es la tumba de Cristo. No, pues tumba, es la prisión. No me asustes. Ay, no, como si estuviera ahí yo. Hoy hemos llegado al lugar donde Yeshua fue arrestado, un espacio que guarda no solo historia, sino una gran carga emocional. Estar aquí, donde Cristo vivió esos momentos de traición, angustia y soledad, nos invita a reflexionar sobre el sacrificio que hizo por la humanidad. Estar en este espacio e imaginar el miedo y la incertidumbre que Él experimentó nos hace cuestionarnos cómo reaccionaríamos nosotros en circunstancias similares. El hecho de estar en el mismo lugar donde Él pasó sus últimos momentos de libertad antes de su pasión nos conecta con lo más profundo de nuestra fe y humanidad. Que esta experiencia nos impulse a valorar la libertad, el perdón y la esperanza que Él nos dejó. Hace más de 2000 años, un hombre llamado Yeshua de Nazaret fue condenado a morir de la forma más cruel conocida en su tiempo por el Imperio Romano, la crucifixión.
Estamos justamente en el mismo lugar donde hace 2000 años Cristo padeció y fue crucificado. En este video seguiremos el mismo recorrido donde Cristo caminó y sufrió, conocido como la Vía Dolorosa. La Vía Dolorosa es la ruta que recorrió Cristo desde su juicio ante Pilato en la fortaleza Antonia hasta su crucifixión en el Gólgota. La Vía Dolorosa, amigos, empieza acá, que es actualmente una escuela musulmana, es una primaria, tengo entendido, y termina en el Santo Sepulcro. Así que justamente en ese arco es donde comienza, al parecer ahí es donde estaba la fortaleza Antonia, que fue justamente donde Pilato estaba y donde tenían a Cristo en su juicio. Y de aquí vamos a caminar hacia allá para ir parándonos en cada estación hasta llegar al Santo Sepulcro, que es la última estación. Esta estación es la número 1 y es conocida como la estación donde Cristo fue condenado a la muerte, justamente donde lo soltó y le dijo a la gente: ¿a quién quieren que suelte, a Barrabás o a Cristo? Entonces todo eso pasó acá en la fortaleza Antonia. Un dato interesante, amigos, es que la gente le gusta caminar acá de noche. O sea, en la noche es cuando recorren la Vía Dolorosa, tal vez las personas que viven acá, no tanto los turistas, y esto es porque en la noche pueden enfocarse y normalmente se la pasan orando todo el tiempo que van caminando, ya sea rezando un Padre Nuestro, etcétera. Eso es lo que pasa, lo hacen en la noche, ya que en el día hay muchas personas caminando, hay muchos carros pasando, así que no se enfocan tanto. Eso es un dato súper interesante de acá. Aquí, amigos, vamos recorriendo la Vía Dolorosa. Como pueden ver, ahí atrás viene siendo ese arco que está ahí es donde comienza la Vía Dolorosa. Entonces después de ahí caminamos por toda esta calle hasta la segunda estación. Esta es otra de las estaciones, que es justamente en esta iglesia armenia católica. Ahí pueden ver. Y ahí nos puede decir el número de la estación de la Vía Dolorosa. Cada uno de estos lugares son puras capillas, amigos, son puras iglesias. Es lo único que hay. Cada estación es una iglesia. Entonces esta es una de las iglesias de esta estación. Esta es otra de las paradas, amigos. Ahí como ven, ahí dice número 5 y ahí dice Vía Dolorosa. Y aquí dice Simón Cireno, que es el hombre que ayudó a cargar la cruz a Cristo. Aquí justamente fue donde Simón le ayudó a cargar la cruz a Cristo. Entonces, como podemos ver, ahí está una imagen del hombre que le ayudó a cargar la cruz a Cristo y dice Vía Dolorosa. Y pues aquí viene el nombre de la persona. Y aquí justamente fue donde dicen que Cristo puso su mano para poder sostenerse. La estrechez de las calles de Jerusalén nos recuerda lo difícil que debió ser para Yeshua caminar este camino de dolor, mientras era seguido por la multitud que observaba en silencio. Aquí seguimos en la Vía Dolorosa, amigos, como pueden ver. Hola. ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Todo este fue el camino que recorrió Cristo, está como en una subida. Como pueden ver, todavía tenemos que subir todas esas escaleras hasta llegar al Santo Sepulcro. Así que continuemos. A lo largo de todo este camino van a haber varias paradas. En la sexta estación se dice que una mujer llamada Verónica, movida por la compasión, se acercó a Yeshua y le limpió el rostro con un paño. Según la tradición, al retirar el paño, su rostro quedó impreso en él, creando una de las primeras imágenes sagradas de Cristo. Este acto de misericordia se ha convertido en una de las escenas más emotivas de la pasión, mostrando la conexión entre el sufrimiento de Yeshua y la empatía humana. Aquí está también otra de las estaciones. Esta es la séptima parada, como pueden ver. Y en todo este camino, amigos, hay muchos mercados, muchos lugares donde puedes comprar muchas cosas como antigüedades. Bueno, en este caso no antigüedades, sino cosas que fabrican acá. Que me da cosa que todo el sufrimiento de Cristo, la Vía Dolorosa, mira, lo hayan convertido en puro mercader. Sí, es curioso porque él cuando volteó las mesas del templo fue justamente porque no le gustaba que vendieran en esos lugares. Y como aquí es un lugar muy importante, ya que es la Vía Dolorosa, pues se ha convertido en un lugar de puro mercado, como pueden ver. En el siglo IV, los peregrinos bizantinos creían que la Vía Dolorosa comenzaba en el Palacio de Herodes y que terminaba en la iglesia del Santo Sepulcro. Pero en el siglo VIII la ruta fue cambiada, comenzando en el jardín de Getsemaní. Esta es la ruta actual y la que todos conocemos, la cual fue marcada por los franciscanos en el año 1342, después de que el sultán otomano les diera autoridad sobre los lugares santos cristianos, los cuales obviamente sabemos que están todos acá en Jerusalén. Cuando caminamos por la Vía Dolorosa, amigos, en total hay como 14 estaciones. La estación 1 hasta la 9 están a lo largo del camino y de hecho cada estación tienen como una placa de metal redonda con un número romano que marca
el número de cada estación, mientras que las estaciones 10 hasta la 14 están ubicadas en el Santo Sepulcro, o sea, dentro de la última estación, que es la del Santo Sepulcro. ¿A qué sabe tu bebida? Es granada. Sí, está bien rica, pues a pura granada. A pura granada. Estamos aquí en una tienda, amigos, de antigüedades y vamos a comprar el Arca del Pacto, la menorá y compramos lo que va dentro, que es el bastón de Aarón y los 10 mandamientos. Hola, otra vez, Andrés. هلا مش عشان ما تزبطش هلا بدك تقعد You don't know to do it. Okay, yes. So pretty. What is inside? It's the ark. Oh, look inside. It's the No ark. hay nada adentro, pero yo puedo. Amigos, acabamos de salir de un lugar donde compramos unos vestidos y venimos todas. Fue todo un show. Ya vamos hasta tarde, nos hizo perder el tiempo el hombre porque enamorada de mi mamá, amigos, ya me la quería robar, me estaba ofreciendo camellos y la fregada. Entonces, y no la dejaba, la agarraba de la mano y decía no, y me ofrecía tanto. Me subía hasta el precio y yo que no está a la venta. Ya me decía que me la robaban. Y aquí, amigos, termina lo que viene siendo la Vía Dolorosa. Termina aquí con el Santo Sepulcro. Aquí, en este lugar santo, se culmina el camino del sufrimiento y sacrificio de Yeshua, donde en los evangelios se nos relata el paso a la resurrección, el triunfo sobre la muerte y la esperanza eterna para todos los creyentes. Recorrer la Vía Dolorosa no solo es caminar por un espacio físico, sino también por un viaje espiritual. Cada estación es un recordatorio del sacrificio de Yeshua, un acto de amor que transformó la historia de la humanidad. Pero ¿sabías tú que hay un debate acerca del sepulcro de Cristo? Se cree que el sepulcro de Cristo no estaba localizado en el Santo Sepulcro, sino en otro lugar actualmente llamado la tumba del jardín. Hay dos lugares oficiales donde se considera que Cristo fue crucificado y sepultado. El primer lugar es la iglesia del Santo Sepulcro, que pertenece a la iglesia católica. Y el segundo lugar es justamente este, que es conocido como la tumba del jardín, la cual pertenece a los cristianos evangélicos. Así que hoy conoceremos esos dos lugares para mostrarles por qué razón hay dos lugares diferentes y la controversia de todo eso. Y también les daré mi opinión. Así que comencemos con este video. Para llegar al Santo Sepulcro caminé 10 minutos desde nuestro hotel, desde la puerta de Damasco recorriendo la famosa Vía Dolorosa, hasta llegar a nuestro destino. El recorrido completo de la Vía Dolorosa lo grabé y ya está disponible en el canal. Te dejaré el enlace aquí arriba y también al final del video para que puedas verlo. Mientras caminamos hacia el Santo Sepulcro, quiero mencionarte 3 características importantes que debe tener el lugar de la crucifixión y sepulcro de Cristo. La primera es que debe estar fuera de la ciudad vieja de Jerusalén. La segunda es que tiene que tener la piedra del Gólgota cerca, la cual significa calavera. Y la tercera es que el sepulcro debe de encontrarse en un jardín. A medida que avanzamos, veremos si la iglesia del Santo Sepulcro cumple con estas características. Y también la compararemos con el otro lugar que también se cree que es la tumba de Cristo, conocida como la tumba del jardín. Al entrar al Santo Sepulcro, lo primero que encontramos es la piedra de la unción. Esta losa de piedra rosada es el lugar donde el cuerpo de Cristo fue preparado para la sepultura, después de ser bajado de la cruz. La palabra de Dios nos dice que fue ungido con mirra y aloe antes de ser envuelto en la sábana funeraria. Peregrinos de todo el mundo llegan a este sitio para tocar la piedra, rezar y colocar sobre ella objetos personales como rosarios y pañuelos. Si levantamos la mirada a nuestro lado derecho, justo en la parte superior del templo, se encuentra la capilla del Gólgota, el lugar donde la cruz de Cristo fue erigida. En cuanto entran, del lado derecho es donde es la primera estación. Acá vamos a conocer la piedra del Gólgota. Entonces está para acá arriba. Esta capilla es una de las áreas más sagradas dentro del Santo Sepulcro y está dividida en 2 secciones, una administrada por la Iglesia Católica y otra por la Iglesia Ortodoxa griega. Como podemos ver, hay muchas personas que están aquí rezando y aquí tienen como un altar. Aquí tienen un altar donde se puede ver la piedra del Gólgota. La tienen como en vidrio. Es la piedra del Gólgota.
Aquí tiene forma de calavera. En el altar, una placa de plata marca el punto exacto donde estuvo clavada la cruz. Los fieles pueden arrodillarse y tocar la roca del Calvario a través de una apertura debajo del altar. Un momento de profunda devoción y reflexión. Continuando nuestro recorrido, llegamos al corazón de este santuario, el edículo del Santo Sepulcro, la estructura que resguarda la tumba de Cristo. Y a mi lado derecho está el sepulcro de Cristo. Aquí se hacen filas larguísimas para entrar, amigos, pero ahorita, gracias a Dios, no hay mucha fila. Este pequeño santuario de mármol ha sido reconstruido varias veces a lo largo de los siglos, y en su interior se encuentra la losa donde, según la tradición, el cuerpo de Cristo fue colocado y de donde resucitó al tercer día. Ya que terminamos el recorrido de la iglesia del Santo Sepulcro, ahora es tiempo de ver si cumplió con las 3 características de la tumba de Cristo. Número 1. ¿La iglesia del Santo Sepulcro estaba fuera de la ciudad? Incorrecto. La iglesia del Santo Sepulcro se ubica dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, por lo tanto no cumple con esa característica. Número 2. ¿La iglesia del Santo Sepulcro tiene la piedra del Gólgota? Sí, pero aún así no podemos ver la forma completa de la piedra para ver si tiene forma de calavera. Número 3. ¿El sepulcro de Cristo está dentro de un jardín? Incorrecto. La verdad es que el Santo Sepulcro de Cristo se veía más como una construcción dentro de otra construcción. Ahora vamos a nuestra siguiente parada, la tumba del jardín, para ver si este lugar cumple con los 3 requisitos que tiene que tener la tumba de Cristo. Where are you from? Mexico. This is in Spanish. Okay. When I come in, it's free of charge. Okay, thank you so much. You're welcome. Enjoy your visit. Thank you. Amigos, cuando entran les dan folletito, les preguntan de dónde son y les dan este folletito, dependiendo de su idioma. Todo esto es un jardín, amigos, y pues lo primero es que para acá está la tumba, así como dice el letrero, y en el lado derecho está el Gólgota. Aquí hay un letrero donde dice bienvenidos a la tumba, dice ahora aquí es el lugar donde él fue crucificado. Está en Juan 19, dice había un jardín y en el jardín una tumba nueva donde nadie había estado. Caminamos por acá y vamos a ir rumbo al Gólgota. Como pueden ver, amigos, aquí hay varias salas donde las personas adoran, si vienen como en grupos cristianos. Acá por acá hay otra sala también y pues seguimos rumbo a nuestro camino. Aquí también vemos una salita donde también puedes entrar y adorar, entonces mucha gente viene a adorar, a rezar y pues a alabar a Dios, ¿verdad? Hay muchas salas, si vienen en grupos pueden venir acá a adorar. Vean nada más qué bonito, está muy grande el jardín. Tenemos acá este pasillo. De hecho se puede meditar bastante y justamente acá es donde vamos a ver el Gólgota. Si alcanzan a ver la calavera, amigos. Se ve más, cuando la encontraron se veía más, estaba como la parte de abajo más notable, pero ahorita pues con el tiempo se ha ido como enterrando poco a poco. Pero esa es la calavera, de hecho acá se puede ver muy notoria. Les voy a enseñar una foto que tienen acá donde muestran cómo es que se veía la calavera cuando la encontraron, así que vengan para acá. Miren, esta es la imagen, acá pueden ver la calavera un poco más completa. Luego Pilato lo entregó para ser crucificado, así que llevaron a Cristo y él cargando su cruz fue a un lugar llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Ahí fue donde lo crucificaron y 2 más fueron crucificados con él, cada uno a un lado y Cristo en el medio. Esto está en Juan 19:16. Como podemos ver está en hebreo también y en árabe. Y aún así ahí se ve un poco más la calavera, ¿eh? Es que está en lo alto. Ajá, allí arriba es un cementerio musulmán. Ahora, amigos, vamos rumbo a la tumba, donde está la tumba, una tumba vacía, ¿verdad? Podemos tomar todo este camino también. Ahorita nos regresamos ahorita venimos por aquí de allá, pero acá también hay un caminito. Como pueden ver, miren, acá dice capilla grande y capilla chica. Hay muchos lugares donde puedes adorar. De hecho, aquí pues están arreglando de seguro otro espacio. Todo el tiempo están como agrandando y más. Pero pueden ver acá, miren que es literalmente una montaña, o sea, todo esto está puesto así, todo, o sea, está allá piedra también, como pueden ver. Imagínate, si uno no puede subir sola esta montaña, imagínate con la cruz. Como les dije, hoy estamos en la tumba del jardín y esta propiedad desde 1894 pertenece a la comunidad evangélica. El jardín es un lugar preservado para la adoración al Mesías y también para
reflexionar en lo que fue la crucifixión y la resurrección de Cristo. ¿Cómo fue que se descubrió este lugar? Bueno, en 1842 un teólogo alemán descubrió un monte en forma de calavera, el cual estaba a las afueras de la ciudad de Jerusalén, lo cual esto concuerda con las escrituras, ya que en las escrituras se dice que Cristo fue llevado fuera de la ciudad para ser crucificado en el Calvario. La palabra Calvario deriva del latín Calvaria, que significa calavera. Pero también, aparte de decirle Calvario, se le dice Gólgota, que es una palabra aramea. En hebreo esta palabra se le dice Gulgolet, que significa cerebro o cráneo. O sea, literalmente esta parte de lo que viene siendo la cabeza, ¿verdad? Aquí se escucha a personas orando. Miren, por acá podemos ver también otra salita. Está muy bonito aquí. Aquí se respira mucha naturaleza, amigos, mucha paz, y creo que es un lugar perfecto para estar orando y meditando sobre lo que padeció Cristo, ¿verdad? Nuestro Salvador. Vean nada más qué bonito. Aquí pueden muchos sentarse. Si vienen en grupos, pues obviamente el guía aquí se para, les explica mientras ellos se sientan y esperan. Por acá se puede acceder. Vienen grupos de diferentes países, amigos. O sea, vas a escuchar a gente orando en diferentes idiomas. Lo cual me recuerda mucho a lo que pasó cuando recibieron al Espíritu Santo, que empezaron a alabar a Dios en muchos idiomas, en muchos idiomas. Y ya vemos un grupo orando. Por acá podemos ver que está el área de la tumba. Ahí. Parezco yo tu guía, amigos. Mami, no, qué bonita. Mi mamá se soltó en llanto ahorita, amigos, dentro de la tumba. Pero mira, te quiero enseñar algo. ¿Sí ves esto? Esto es el surco donde se ponía la piedra y nada más la rodaban para cerrar la tumba. Entonces aquí pueden ver que aquí pues la piedra grandota, el surco, se rodaba. Bueno, el surco es lo de abajo, ¿verdad? Pero se rodaba y se tapaba la tumba. Esta, mira. Son pedazos, pero no creo. Esta, mira, ahí se ve como redonda. Ah, ahí, ¿verdad? Y a lo mejor se volvió a cerrar y está sellada. Oh. Está sellada. Sí, cierto. Esto de aquí parece una roca así. La dieron para mostrar, pero se me hace que se volvió a sellar. Miren, porque acá parece un círculo así. Un círculo en este, ajá. Mira, de aquí. No, pero acá, mami, mira, un círculo así. Oh. Y solamente como que esa apertura, como si le abrieron ahí para poder Pero entrar. desde aquí, mira. Sí, por eso. Desde aquí hasta allá. Y eso se lo abrieron así porque pues no todo le iban eso. a quitar, a profanada, pero... La piedra pues obviamente es parecida a esa, pero mucho más grande. Mira, aquí dice: Cristo declaró con poder que era el Hijo de Dios por la resurrección. Romanos 1:4. Amigos, vamos a entrar a la tumba, pero no podemos grabar, así que les voy a estar poniendo fotos para que vean cómo se ve por dentro. Pero pues ahorita se las voy a mostrar por fuera. Ahorita un muchacho, ¿recuerdan la gente que estaba orando, amigos, alabando? Vinieron y nos dijeron que su país no, pues los pueden matar si son cristianos. Sí, pero qué bonito, de verdad, que puedan venir acá a adorar a Dios. Pero sí la situación, o sea, nosotros viviendo en América, amigos, como Occidente, somos muy bendecidos. Tenemos mucha libertad de poder adorar a Dios y no la aprovechamos. Y hay otros países los cuales no. Así que hay que ser muy agradecidos con eso. Amigos, disculpen si sonrío contando esto. Obviamente no es un tema gracioso, simplemente que es parte de mi personalidad. Por lo tanto, esto suele pasar cuando estoy también en situaciones incómodas. Así que, por si me ven en video sonreír cuando estoy hablando de un tema serio, créanme que no es porque lo encuentre gracioso. Amigos, aquí mi mamá nos va a explicar algo que dijo y lo encuentro bastante lógica. Se me hace súper interesante. ¿De qué, mi amor? De lo de que lo enterraron en el jardín del Edén y todo eso. Acuérdate que todavía que lo enterró, en las escrituras dice que a Cristo lo enterraron en un jardín. Ok, bueno, primero para que me puedan entender o pueda yo expresarme un poquito mejor. En el jardín del Edén hay dos árboles. Uno de ellos es el de la ciencia y el conocimiento, ¿verdad? Que es el que no teníamos que haber probado. Y el otro es el de la vida. Siempre he pensado esto y pues sé que es Dios que te explica, ¿verdad? Acerca del árbol de la vida, pues es Cristo.
el que coma de él, porque hay un versículo que dice en el libro de Génesis que pecaron Adán y Eva y los sacó del jardín del Edén y puso unos querubines cuidando, sí, con espadas ¿de qué? De fuego. Con espadas de fuego, cuidando el árbol de la vida, porque dijo Dios, no vaya a ser que coman también del árbol de la vida y tengan vida eterna. Además, pues ya habíamos pecado, ¿verdad? Entonces, por eso Dios tiene ese árbol, lo tiene resguardado con los querubines, ¿verdad? Entonces, citando estas otras escrituras del Nuevo Testamento acerca de Cristo, dice que lo pusieran en el jardín, en un jardín. Y cuando dice jardín, me acuerdo del jardín del Edén, ¿verdad? Donde salen los ríos y todo eso, el río Tigris y así. Entonces, se me vino a la mente de que aquí podría ser también el jardín del Edén, ¿verdad? Y el árbol de la vida en la tumba, o sea, sabemos que Cristo está vivo. Pues sí, lo que entierras, ¿verdad? Pues va a florecer, o sea, es el árbol de la vida. Y fue enterrado en un jardín, Cristo. Sí, y sabemos que el Edén todavía sigue aquí en la tierra, pero no lo vemos más que los espirituales, los que ya somos nacidos de nuevo y vamos a estar espiritualmente. De hecho, Dios pues nos pone un velo porque pues no. Eso nos quería compartir. Mamá, se me hizo súper interesante. This is that. Yeah, so the stone basically came together, right? Yeah, the eyes joined together. Yeah. Mira, aquí estaba dividido los ojos y allá ya se juntaron. If you take the picture like this, you got the real thing with the background. You can see both. It's good. Oh, Yes. yeah. Y luego los árboles se ve como pelo y le están tapando el cráneo de aquí, mira. Por eso no se ve tanto la forma de cráneo, porque tiene Árboles. the trees. Like hair, it looks like hair of the trees as well, like the grass and everything. Thank you so much. Así pensábamos ver la tumba, amigos, una cueva. Y como sabemos, dentro en el Santo Sepulcro pues se ve, es como un edificio, no un edificio, pero es como una construcción chiquita, así que pues una tumba, recordemos que era una cueva, ¿verdad? Miren, les quiero mostrar algo. Desde aquí se alcanza a ver la muralla de la ciudad antigua, de la ciudad vieja. Pues Jerusalén. De Jerusalén, ajá. Entonces a Cristo lo tuvieron que, en la palabra dice que lo crucificaron fuera de la ciudad, en el Gólgota, ¿verdad? Recordemos que Cristo fue crucificado a las afueras, pero cerca de la ciudad. Ahora es tiempo de ver si cumplió con las 3 características de la tumba de Cristo. Número 1. ¿La tumba del jardín se encuentra fuera de la ciudad? Correcto. La tumba del jardín se encuentra justamente fuera de la ciudad vieja de Jerusalén, pero también cerca de la ciudad, justamente como lo dicen las escrituras. Número 2. ¿La tumba del jardín tiene la piedra del Gólgota? Correcto. La piedra del Gólgota está justamente fuera del jardín, así justamente como lo dicen las escrituras. Número 3. ¿La tumba se encuentra dentro de un jardín? Correcto. De hecho, se cree que este jardín justamente en el cual se encuentra la tumba pertenecía a una persona adinerada de aquella época. Por lo tanto, conecta bastante con lo que dice las escrituras. Viendo estos dos lugares, amigos, escriban ustedes en los comentarios qué lugar creen que es el verdadero lugar donde Cristo fue crucificado y enterrado. Conociendo las escrituras, leyendo, nos podemos dar cuenta que todas esas cualidades las tiene más la tumba del jardín, la cual es pues este lugar donde estamos. En la palabra de Dios dice, y esto lo vemos desde que Israel pasó tiempo en el desierto, cuando estuvieron 40 años ahí, cuando alguna persona se llenaba de lepra o cualquier cosa, tenían que sacarla, o sea, fuera del campamento. En la palabra de Dios nos dice que las personas que se llenaban de lepra tenían que salir del campamento y vivir afuera. Esto es porque dentro del campamento está la presencia de Dios. Entonces no podían estar cosas impuras o personas impuras dentro. Por esa razón también la antigua Jerusalén estaba rodeada con murallas, ¿verdad? Dentro estaba la ciudad, así que no podían haber cadáveres, nada muerto, nada impuro dentro de la ciudad. Siempre tenía que estar fuera. De hecho, incluso las personas que se llenaban de lepra vivían fuera de la ciudad, en cuevas. Así que ninguna persona era enterrada dentro de la ciudad. Por lo tanto, incluso como nos dicen las escrituras, que Cristo fue llevado fuera de la ciudad, pero no tampoco tan lejos de la ciudad. Y de hecho, como nos podemos dar cuenta,
Justamente a las afueras de la ciudad están cementerios. Tenemos un cementerio musulmán y tenemos un cementerio judío que ya tiene como 3000 años de antiguo, amigos. O sea, ahí están enterrados profetas y todo. Y eso está a las afueras de la ciudad. Por lo tanto, Cristo tuvo que haber sido crucificado y enterrado a las afueras de la ciudad. Y el Santo Sepulcro, amigos, está dentro de la ciudad de Jerusalén. Y aparte, pues no se ve muy creíble, se ve simplemente como una iglesia que pusieron ahí simplemente para adorar. Y aparte, no sé, tiene muchísima idolatría, muchas cosas que no van, y se ve como que está profanando la ciudad de Jerusalén, ya que es como tener muchos templos dentro de la ciudad santa a otros dioses, lo cual es algo que desagrada a Dios por completo. Así que este lugar es el más parecido a lo que dicen las escrituras. Es un buen lugar, ya que está justamente a las afueras de la ciudad. Hay un jardín cerca del Gólgota, del Monte de Calavera, y dentro del jardín hay una tumba, justamente como nos muestran las escrituras. Así que, en mi opinión, este es el lugar más viable, ya que es el que más concuerda con las escrituras. Recordemos que no se podían enterrar a personas dentro de la ciudad, por lo tanto no podía haber ahí ninguna tumba. Déjame acá abajo en los comentarios qué es lo que ustedes piensan. ¿Creen que es la tumba del jardín o la iglesia del Santo Sepulcro? Yo los estaré leyendo. Después de que pasó un tiempo de que Cristo resucitó, finalmente en el Monte de los Olivos, Yeshua ascendió al cielo delante de sus discípulos. Los ángeles anunciaron que así como lo vieron subir en una nube, volverá también un día en gloria. Y ahorita nos dirigimos al Monte de los Olivos, y desde el Monte de los Olivos, amigos, es donde se ve toda la ciudad de Jerusalén, que es donde Cristo lloró por Jerusalén, y fue desde ahí, desde donde Cristo pidió junto con los apóstoles el burro para poder cruzar a Jerusalén, y justamente como desde aquí se ve la puerta dorada, pues por esa puerta entró. Amigos, estamos subiendo al Monte de los Olivos, y desde acá se puede ver todo Jerusalén y se ve bellísima. Este es el Monte de los Olivos. Actualmente ahí está todo el cementerio judío que tiene más de 3000 años de viejo, y por allá podemos ver que está el huerto de Getsemaní. Ahí podemos ver que toda la ciudad de Jerusalén se ve, toda la ciudad vieja de Jerusalén. Aquí, desde aquí, Cristo vio a Jerusalén y lloró. Y de hecho, desde aquí le pidió el burro a los apóstoles para poder cruzar, porque él tuvo que atravesar todo este valle y pasar por la puerta dorada. Esta que está por aquí, esa es la puerta dorada que está actualmente sellada. Y ahí, esta es la mezquita musulmana, pero ahí era donde tenía que estar el templo. Era donde estaba el templo, ahí encima de esa mezquita. Y si se dan cuenta, el templo estaba muy cerca de la puerta dorada. Y esto es porque Cristo, en cuanto cruzó con el burro y lo presentaron con palmas y cruzó a través de esa puerta, fue cuando entró al templo y volteó las sillas. Y también esto tiene bastante significado, amigos, porque sabemos que Cristo va a resucitar a los muertos. Entonces aquí tenemos todo un cementerio con más de 3000 años de viejo, y allá también otro. Entonces, si se dan cuenta, rumbo al templo antes de entrar. Esto tiene mucho significado. ¿Qué? Que puede... Que esté cerrado. Ayer que estábamos hablando con el judío, acuérdate lo que estábamos hablando, y como yo no sabía eso, pues es que no saben y tampoco están igual que nosotros. Ajá. No leen las escrituras, así como los cristianos, como no, nada más están a ver qué les dicen los sacerdotes, los obispos, sí, y todos ellos, ni ellos lo leen. Y les dijimos que leyeran Isaías, porque ayer estamos hablando con un judío y le explicamos del Mesías y se quedó como interesado, y le dijimos, y dijo él, ay, es que me da cosa leer otro libro que no sea la Tanaj, o sea, las escrituras, la Torah y todo eso. Y le dijimos, lee Isaías, en Isaías está todo, ahí es donde están todas las profecías del Mesías. 40 días después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Jerusalén, justo en el día de la fiesta de Pentecostés. Aquí fue el nacimiento de la iglesia, el cumplimiento de la promesa de Yeshua de enviar al Consolador, el Espíritu Santo. Y algo súper interesante es que justamente se cree que también en este lugar, o sea, en el mismo lugar donde tuvieron la última cena, fue donde los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, o sea, donde estaban celebrando Pentecostés, esperando al Mesías o una respuesta del Mesías. Y justamente aquí fue donde estaban celebrando Pentecostés y donde recibieron el Espíritu Santo, amigos. También, pues aquí fue donde Cristo se les presentó y le dijo a uno de los apóstoles, aquí están los orificios de mis manos,
para que el apóstol pudiera meter el dedo en los orificios y así creer, ¿verdad? Creer que en realidad resucitó. Como sabemos, los apóstoles también eran débiles, igual que todos nosotros, y tenían sus dudas. Entonces, por esa razón Cristo dijo, bienaventurado el que cree sin ver. En este video te quiero llevar un poco más arriba, justamente en la azotea de este lugar, porque fue justamente ahí, en el aposento alto, donde los discípulos estaban reunidos cuando recibieron el don del Espíritu Santo, el don de lenguas. Ahora amigos, vamos a subir a lo que viene siendo la azotea, que fue el lugar exacto donde estaban los discípulos, ya que la palabra de Dios nos dice que fueron a un aposento alto. Y finalmente llegamos a la azotea, a la parte de arriba del edificio, así como dice la palabra de Dios que fueron a un aposento alto. Aquí en este lugar fue donde ocurrió el día de Pentecostés, donde los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Ahora les voy a contar un poco acerca de lo que pasó en ese día mientras les muestro el lugar. Después de que Cristo resucitó, se apareció a sus discípulos por 40 días, hablándoles del reino de Dios. Antes de ascender al cielo, les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así que los discípulos obedecieron, subieron al aposento alto, el mismo lugar de la Santa Cena, y permanecieron ahí orando y esperando. Pasaron 10 días desde la ascensión y entonces llegó una de las fiestas más importantes del calendario judío, la fiesta de Pentecostés. Ahora, esta fiesta es una fiesta súper importante. Te cuento por qué. La fiesta de Pentecostés se celebra para conmemorar cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en el Sinaí. Y justamente con Cristo viene a cumplirse porque durante esta fiesta se recibió el Espíritu Santo. Esta fiesta era una de las 3 fiestas grandes donde todo varón judío debía ir a Jerusalén. Por esa razón, la ciudad estaba llena de judíos de diferentes partes del mundo, de Mesopotamia, Egipto, Asia, Roma, Libia, y muchos de ellos habían nacido y crecido en países con otros idiomas y culturas, y solo iban a Jerusalén por las fiestas. Y fue justamente en medio de esta multitud y esta fiesta que ocurrió algo sobrenatural. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de los discípulos. Los discípulos comenzaron a hablar en otros idiomas, lenguas que nunca antes habían aprendido. Y no creas que eran balbuceos sin sentido. El don de lenguas no es un balbuceo sin sentido, sino que eran lenguas humanas, lenguaje real que los peregrinos judíos que estaban en Jerusalén en ese tiempo reconocieron de inmediato. De hecho, ellos mismos, estos mismos judíos que escucharon a los discípulos, dijeron, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Como les digo, ellos venían de diferentes países del mundo, por lo tanto los apóstoles estaban hablando en la lengua de cada uno de esos judíos. La gente se asombraba y decía, están hablando de las maravillas de Dios en nuestro idioma. Fue un momento poderoso. El Espíritu Santo les dio poder para predicar, y no solo en su lengua materna, sino en los idiomas de los pueblos que estaban ahí. Eso es lo que realmente significa el don de lenguas. Poder evangelizar en otros idiomas para llevar el evangelio a más lugares. En este contexto, el don de lenguas es una herramienta para evangelizar y no para confundir. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie y predicó con valentía. Les explicó que esto era el cumplimiento de lo que el profeta Joel había anunciado, que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Y ese mismo día, amigos, más de 3,000 judíos creyeron en Yeshua y fueron bautizados. Fue el inicio de lo que hoy conocemos como la iglesia cristiana. Así que imagínate, todo esto ocurrió justo en este lugar. El mismo donde Cristo lavó los pies de los discípulos, el mismo donde partió el pan por última vez, y ahora el lugar donde el Espíritu Santo descendió y transformó a un grupo de hombres temerosos en predicadores apasionados. Todo comenzó en el cenáculo, y desde ahí el mensaje del Evangelio comenzó a extenderse por todo el mundo. Y tú y yo, que hoy seguimos este camino, también somos parte de esta historia. Y finalmente, en el Monte de los Olivos, veremos volver a nuestro Mesías, en este mismo lugar, en gloria sobre una nube. En el libro de Ezequiel capítulo 10, se nos dice que la gloria del Señor salió del templo por la puerta oriental.
y se posó sobre el monte de los olivos. Luego en el capítulo 43, Ezequiel ve cómo la gloria de Dios regresa por esa misma puerta, la puerta oriental, para llenar de nuevo el templo con su gloria. Y en Ezequiel 44 dice algo impactante. Dice, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Es súper curioso que justamente esta profecía ya se haya cumplido, porque después de que el Mesías entró por esta puerta fue cerrada por el Imperio Otomano. Más adelante, en Ezequiel 46:12, se menciona que el príncipe volverá a entrar por esa puerta. Y en Zacarías 14:4 dice que sus pies se posarán sobre el monte de los olivos cuando regrese. Aquí, amigos, tanto Ezequiel como Zacarías están mencionando la segunda venida de Cristo, la cual pasará en el monte de los olivos. Así que a pesar que el Imperio Otomano quiso detener esta profecía y cerrar esta puerta y mostrar como un símbolo de derrota para el pueblo judío, esto no es un símbolo de derrota, sino es un símbolo de promesa. Y para nuestro Mesías, para nuestro Dios, ningún cementerio lo va a detener, y más aún sabiendo que Él tiene el poder de resucitar a todos los muertos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.